Y ¡hey! ¿Qué paisa portucaisa? Bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a todos. Vamos a ver algo súper interesante. Vamos a entrar en materia rapidísimo, ¿vale? Quedaos por aquí, vais a disfrutar un montón, vais a aprender mucho seguro, estoy seguro de ello, con esta pedazo de invitada que se llama Vanessa. ¿Cómo estás, Vanessa? Bienvenida, Enriquísimo TV. Hola Enrique, hola a todos ahí en el canal. Gracias por la invitación. De nada, y a ti por dedicar este tiempo que vamos a indagar sobre tu vida, tu conversión y temas muy interesantes bueno, que ella misma, ¿verdad? Tú me propusiste a raíz de un artículo que leíste, ¿verdad? En enriquísimo.tv, por cierto, no suele conocerlo la gente, tampoco lo promociono mucho, ahí está la página web. Y leíste el artículo sobre los ejercicios espirituales, viste alguna cosa más y al final te lanzaste a contarme tu historia, que es una pasada, por eso está aquí. Y nada, Vanessa, pues eso, ¿no? Fue un poco así la historia de cómo nos conocimos. Sí, sí, así fue tal cual. Am, bueno, es que en mi vida han pasado tantas cosas en tan poquito tiempo y he conocido a gente tan linda, tan buena y cómo Dios ha ido obrando en mi vida, ¿no? Sí, Y bueno, pues eso, le escribí y bueno, aquí estamos. aquí estamos, ¿verdad? Pues nada, todas Ujú. esas cosas que dices que te han ido pasando en tu vida, vamos a intentar ordenarlas, vamos a intentar contar lo que el Espíritu Santo te vaya dictando, porque muchas veces queremos decir unas cosas y uy, nos vamos por otro lado, que creemos que no es lo mejor, pero nunca se sabe, nunca se sabe. Así que nada, ¿quién es Vanessa? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿Tu familia? No sé, cuéntanos un poquito. A ver, bueno, yo soy de Perú, soy de Lima Ujú. y bueno, estudié, mi profesión es arquitecta, me dedico a la arquitectura de interiores, decoración, em, y bueno, eso. Vale. Eh, Estás Empezaría trabajando con actualmente, ¿no? sí, Vale. bueno, hago por mi cuenta, tengo como un estudio y tengo ahorita justo alguien que también me está apoyando, porque es que hubo un poco de paro por el tema de lo de la pandemia. Ujú. Y ahora, digamos, estoy volviendo a reactivar el estudio poco a poco. Poco a poco. Bueno, pues cuéntanos también si tú has tenido una infancia bonita, fuiste bautizada desde pequeña o no. Cuéntanos un poquito todo eso. Am, sí, creo que podría interesar contar un poquito cómo es que fue, porque, bueno, a mí me Sí, bautizaron a los 4 años vale. y mi familia en sí no es que haya tenido un origen católico, y es muy curioso, pero lo voy a contar rapidito. Em, Mis papás se conocieron en la iglesia mormona, o sea, en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos son... Mi papá no es mormón, sino de que él era, me contaron de que siempre llevan un invitado que no sea mormón para jugar fútbol, ¿no? Mi papá le encanta el fútbol y entonces donde sea él iba, ¿no? Ahí iba y entonces mi mamá sí era de la iglesia y ahí se conocieron. Pero para eso, mi mamá entró a la iglesia porque mi abuelo tuvo una historia de conversión muy grande también. Mi abuelo, él, o sea, tiene una historia muy bonita de emprendimiento y de cosas que le han pasado en la vida porque él dejó su pueblo, vivía en un pueblito muy lejano aquí en Piura, en su provincia del país, y huyó de su casa cuando era niño, entre 8 años más o menos, Ujú. o sea, muy niñito, y se hizo así su camino, comenzó a avanzar poco a poco hasta que ya más grande entró a la capital, ¿no? Y entonces él también estuvo en el ejército y su carácter era así como muy fuerte, ¿no? Y así es como se recuerda a mis tíos, mi mamá, a él, ¿no? Em, por otro lado, mi abuela también, de muy pequeña, también dejó su casa y fue llevada a Lima, también a los 5 años, pero ella sí recibió una formación católica por una señora. Entonces han tenido una historia así muy fuerte mis abuelitos, que es así como magnífica. Pero entonces, cuando mi abuelo toma conciencia del daño que estaba haciendo a su familia, recibe pues
recibe a los mormones que iban constantemente a su casa intentando hablarles sobre Dios, los recibe un día y la acepta. Pero el caso es que como mi abuela tenía todavía esa formación de pequeña, cuando le enseñaban a rezar el Ave María, y ella se recordaba estas cosas de esta señora que la había acogido en su casa, le transmitió eso a mi mamá. Entonces ellos iban, si bien a la iglesia mormona, pero igual rezaban el Ave María, o sea, como una Anda. mezcla de eso. Ya. Y eso me lo transmitieron a mí, ¿no? Yo también, de pequeña, asistía también a la iglesia mormona, pero, o sea, era como medio extraño, porque mi papá sí era católico, pero pues era como muy, muy libre y abierto a todo, y entonces era como que no entendía muy bien cómo era el tema de la iglesia, ¿no? Y simplemente sabía que sí, que estaba Dios, ¿no? Y que Y pues, poco pero más. no sabía diferenciar, ¿no? Digamos algo así, entre Vale. una iglesia y otra. Bueno, entonces, por cosas de Dios, fue que a mi mamá le gustó un colegio para meternos a mi hermana y a mí de monjitas, ¿no? O sea, era Ujú. católico. Por lo que mis papás se tuvieron que casar, o sea, se tuvieron que casar por la iglesia Ah, sí. católica, porque no Anda. estaban casados por la iglesia católica, ¿no? Vale. Estaban por la mormona y por civil. Entonces, como que obligados, porque querían que yo estuviéramos en ese colegio, porque les gustaba, por O eso. sea, se casaron para que tú estuvieras en ese colegio. Sí, ajá. Te querían mucho entonces. Sí. Entonces, pues ahí fue que yo, y en el colegio me empiezo yo a formar, o sea, a entender ya la religión católica un poquito más, ¿no? El colegio en sí era bastante estricto también, entonces yo recuerdo ciertas cosas, pero me gustaba, ¿no? Participaba en el coro y bueno, el caso es que este era un colegio particular, era, o sea, no era del Estado particular, y mi papá perdió el empleo, o sea, yo estuve hasta tercer año, tercero de primaria, y me tuvieron que cambiar del colegio a uno estatal. Entonces, ya yo por mi cuenta seguí yendo a la iglesia, ¿no? Pero ya Ujú. solita, ¿no? Y pues iba los domingos, ¿sí? Porque me llamaba la atención, o sea, pues porque ya me había acostumbrado, porque en el colegio sí te obligaban a ir, y ahí ya me había acostumbrado y lo hacía. Y así fue, ¿no? O sea, que yo iba y que después hice la primera comunión, o sea, ya como que por mi cuenta, ¿no? Y asistía hacia grupos de la parroquia. Pero ahí podría ser como un paréntesis de lo que para mí era la fe, ¿no? O sea, yo Sí. sabía que existía pues Dios y que yo le hablaba o le pedía cosas, ¿no? Pero lo veía así, o sea, me puse a pensar que lo veía tal vez muy lejano, ¿no? Y que de vez en cuando conectaba con él y le hablaba, ¿no? Vale. Pero no era un Dios muy cercano, ¿no? Es por eso es que ahora entiendo que fue todo lo que me ha pasado a raíz Claro. de eso. Entonces, bueno, de ahí yo pues empecé a crecer, fui a la universidad y pues la carrera súper fuerte, las maquetas, las amanecidas, los chicos, todo eso. De lo que iba poquito, Claro, claro. ya me terminó de alejar de la iglesia, ¿no? Y ya me comencé pues, a empapar en mis cosas y así. Esa es la edad Mm, difícil que, ¿verdad? Por sí. lo que es la propiedad, por la maduración de la persona y porque es que en la universidad está rodeado de gente que está como tú, ¿no? Con todas las hormonas y con todo. Entonces no es un sitio donde uno se puede santificar muchísimo, la universidad. Muy importante. Sí. Bueno, sí que no, como te digo, o sea, si es que no tienes claro esto, pues de niño, tienes esa formación, ¿no? Pues es muy fácil, sobre Claro. todo en la universidad, ¿no? Sí he escuchado muchas historias al respecto. Bueno, entonces, ya estando ahí, ya yo en mis cosas, ¿no? Pues es que tú me has animado a decir cosas, entonces te voy a contar. Bueno, ahí fue que tuve una relación muy larga en la universidad, una pareja, o sea, mi novio, y estuvimos por mucho tiempo, ¿no? Entonces, es que esto fue algo que sí me marcó mucho, porque la ruptura sí no fue nada bien, o sea, Ujú. y eso me tocó mucho, o sea, me sentía muy, muy herida, muy por muchas cosas, y eso hizo que ya de lo que así tenía de fe, ¿no? Pues ya, Hasta luego. ¿no? Sí, ajá. Porque yo decía, pues, o sea, que sí, según yo, ¿no? Pues que si yo hago las cosas bien, si soy buena, ¿no? Sí, pues me porto bien, no hago nada malo.
y me pasan estas cosas, ¿no? Entonces, y yo veía pues que todo el mundo sí hacía cosas y entonces decía, pues, ¿y si qué tal si pues no me porto tan bien, ¿no? Si me dejo de, me suelto un poquito. Claro. Y así fue. Así fue, Me ¿no? solté, me empecé a soltar y de la mano de Dios y pues aparentemente las cosas me resultaron mejor en muchas cosas, porque bueno, esa ruptura hizo que de lo que yo tenía tema de salud se empeorara muchas cosas en mí, por lo que una de las cosas que me hizo encontrar también el tema del yoga y eso fue por salud, en principio, ¿no? Por Ajá. el bienestar, O sea, salud, un poquito de empezaste eso. con el tema del yoga y tal por eso, por Sí, empezó por buscar salud, ese bienestar. sí, por Vale. bienestar. Ya, pero entonces, entonces ahí yo para eso ya. Creo que una de las cosas también que tenía que marcar era que pues como yo estudié en los últimos años en la universidad, también enseñaba, ayudaba en la cátedra, a los profesores sí me gusta enseñar, Sí. y luego también comencé a enseñar en un diplomado de decoración. Y ahí cuando me llamaron a enseñar, porque en tema de decoración se enseña también Feng Shui, que es pues una filosofía también oriental Ujú. y que ve todo ese tema de la orientación de los espacios y hay mucha energía y hay muchas cosas, eh, ¿cómo se dice? Supersticiones, muchas supersticiones, Ah, que no puedes sí. colocar el espejo aquí, sí. Ah, o sea, que O sea no es que solamente algo, un conocimiento o una forma de aprender a decorar, ¿no? Una especie de técnica, sino que va más allá de lo supersticioso, de lo espiritual o... sí, o sea, es que en realidad es un estilo de vida, o sea, es también, Ah, es algo muy fuerte, pero para la decoración tratan de enseñar solamente esa parte, ¿no? ya. Entonces, pero como yo tenía que enseñar, me comencé a investigar más. Y Ajá. entonces hay partes que sí son cosas como, por ejemplo, eh, que puedes, el sofá lo tienes que colocar aquí porque pues orientándolo tienes que tener una brújula para orientar porque las energías entran por este lado Oh, las y luego energías. tienes que, sí, las energías y pues que la cama la tienes que colocar así, que esto así, ¿no? Y eso es pero cosas más fuertes que incluso hay gente que son bien metidas en eso, cada cierto tiempo se tienen que mudar, incluso porque energéticamente no les hace bien. Entonces, hay gente que es bien metida en eso, ¿no? Y hay libros de eso y pues maestros Feng Shui que hacen, que recomiendan esto, ¿no? Y también tienes que entrar por una puerta específica de tu casa, no puedes salir por la Superstición todo, misma puerta, entonces. todo es así. Ajá. Entonces, yo como lo aplicaba en mis alumnas, siempre era pues las cosas más, más suaves, ¿no? Sin ir tanto, porque tampoco es que siempre estaba dentro de mí todavía pues está la fe católica, ¿no? Entonces había ciertas cosas que no, porque por ejemplo pues tenías que colocar estatuitas de diosas, Ah, sí, ya era cosas así, o las monedas de tal, o los perros que defienden al dios tal, entonces claro. siempre había estos elementos Yo sé una pequeña decorativos. cosa, pero no, es una tontería, que es que si tú tenías figuritas de elefantes, tenías que ponerles mirando siempre hacia la ventana. Claro, sí, Cosas así. de como de, de espalda a la entrada. Eso. Ah, mira. Sí, Sí ajá. que dices tú, ¿y en qué está basado esto, no? O sea, ¿qué mide esto? ¿Qué estadísticas hay en base a esto para que sea así? No tiene mucho sentido. Bueno, es que hay algunas cosas que creo que es por el tema de supervivencia, por ejemplo, Ujú. cosas como orientar siempre mirando hacia una ventana, porque creo que es que también te sientes más seguro porque de no tener la puerta atrás tuyo cuando duermes, por ejemplo, Bueno, tenerla al frente para por si acaso alguien, o sea, como cuando antes pues nos cuidábamos en las cuevas de los osos, no sé, ¿no? Nos queda ese puede tener más instinto de sentido mirar. práctico, claro. Sí, sí, cosas así, ¿no? Ya, pero bueno, ya, y hay más cosas así, ¿no? Pero bueno, es andar en ese tema y hay Mm, muchos, ¿no? Como te digo, hay muchas personas que son bien, bien metidas en eso. Entonces ya por ese lado estaba yo enseñando eso, ¿no? Aparte enseñaba más cosas en ese diplomado, pero siempre eso, ¿no? Y entonces yo tenía que estar siempre actualizándome en ese claro. tema. Ya bueno, entonces volvamos al tema amoroso. Cuando termino esta relación, pues comienzo yo a querer mejorar mi salud y pues ya sentirme mejor anímicamente y estar pues probando cosas y tal.
ahí fue que entré o sea, fui a estas ferias, una feria como de bienestar, y habían productos naturales, después hay como piedras, cuarzos y cositas, Mm, y luego que si te quedas y haces un poquito de relajación y meditación y yoga, ¿no? Y así es como que fui entrando así, ¿no? En ese tema. O sea, y yo no sabía que era el yoga en sí, ¿no? No sabía muchas cosas o sea, tu primera idea sobre el así, yoga, ¿cuál era? que eran como ejercicios físicos, nada Ujú. más, ¿no? Para relajarte, para que el cuerpo esté como, pues como quien va a hacerse masajes, ¿no? Algo así, Vale. pero ¿no? Algo así, ¿no? Pues sí que haces pues sí se veía chévere, pues, ¿no? Y aparte que comenzó pues, a tener, pues, a hacer tendencia y mucha gente que estaba, pues cuando salieron las redes sociales, el Instagram y cosas más fuertes, era súper cool que te vieran haciendo una pose de yoga, ¿no? O haciendo los mudras o los mantras o cositas así, ¿no? Entonces era súper cool que todo el mundo hiciera eso, que tienes tu matcito de yoga, ¿no? Y con tus cositas y tu polito y con estas figuras en sánscrito, que no sabes Fíjate. ni qué es, pero ahí lo tienes Ahí puesto lo en tu tienes. ropa y así, ¿no? Entonces, bueno, caí en eso y estaba también metida, pues, en, ya, pero así empezó como de por poquitos por el tema de salud. Y a mí sí me llamó mucho la atención el yoga también porque la práctica es como que se adecua a tu cuerpo, entonces por eso es que es muy fácil para todos acceder, ¿no? Yo soy una persona que no me gustaba el deporte así nada más, ¿no? Entonces no me iba bien en una cosa, y en cambio el yoga sí, porque era como que es a tu fuerza, a tu ritmo, ¿no? Y por eso es que mucha gente les parece mucho mejor que cualquier otro ejercicio, porque lo pueden hacer fácilmente, ¿no? Vale, Es como, se adapta a ti. sí. Me pareció chévere por ese lado. A ver, entonces, como a mí me gusta enseñar y me gusta ser metida en todo, entonces dije, pues, lo estoy practicando un tiempo, estuve estudiándolo, o sea, Ujú. en una de estas casas que enseñan yogas, o sea, que enseñan solamente yoga, porque también lo puedes practicar en gimnasios, etcétera, ¿no? Pero sí hay casas donde enseñan eso, entonces dije, bueno, mejor me meto en una casa para aprender más. Y luego también dijeron, pues, que si querían podían estudiar para ser profesores, o sea, para Onda. hacer un profesorado de yoga. Todo Y dije, eso pues, no, eso yo, no era gratis, claro. no, y tienes que pagar cantidad de plata. O sea, yo me he gastado cantidad de plata en eso, en estas cosas. O Jope. sea, sí. Pero para ser profesorado es bastante dinero, es bastante dinero para ser profesorado, porque eh, tienes una certificación mundial. Es decir, si tú enseñas yoga, lo puedes enseñar en cualquier parte del mundo con esa certificación. Fíjate. Y, sí. Y bueno, entonces pues yo feliz, uy, qué chévere, ¿no? Y pues trajeron yo estudié con un profesor que le habían traído de Estados Unidos, era todo en inglés y pues yo feliz, todavía más chévere todavía, ¿no? Entonces, aprendiendo un montón de cosas y pues él era súper un capo, ¿no? Y todos, pues todos hacían lo que él decía, ¿no? Y ahí van a ciertas cosas que comenzaron a mí llamar la atención de él o de ese mundo. Paralelo a eso, Sí. también llevé un profesorado en meditación. O sea, mientras estudiaba eso, también llevaba el profesor de meditación, que es, o sea, de solo meditación, que era en otro lugar, Solo también con un meditación. maestro, sí, Hola. meditación, sí, meditación, y también eran meses de eso. Y esto era con también un profesor que había estudiado en la India y era súper conocido aquí. O sea, y tiene su estudio de yoga y meditación, que es bien conocido y es uno de los primeros que lo trajo al Perú, ¿no? Y es uno de los primeros que enseñó a casi todos los que están ahorita de profesores de yoga, digamos. Entonces, con él, bueno, estuve ahí aprendiendo muchas cosas, pero habían, bueno, para eso, su- ah, comenzó a irme bien en muchas cosas. Ya. Tenía un nuevo novio, súper Ah. chévere, en el amor súper bien. La salud mejoró muchísimo porque pues yo estaba haciendo muchas cosas, me sentía muy bien, y económicamente me empezó a ir muy bien. O sea, yo sentía pues que, bueno, tenía todo, ¿no? Aparentemente todo lo que todo el mundo desea, ¿no? Pues un buen trabajo, Claro, claro. salud, ¿no?
el Lo amor, pues, conseguiste, ¿no? Lo conseguiste, ya estabas ajá, plena, feliz. exactamente, pero no, lo más triste era que no, o sea, aparentemente estaba todo bien, pero no, no, o sea, no aquí adentro, ¿no? No, me faltaba algo y pues si yo no sabía qué era, y como que inexplicable, y yo me enfurecía conmigo misma también por decir, pues, ¿por qué no me pongo bien? Porque estas cosas que yo empezaba a tener ya desde hace tiempo, tenía este tema de la depresión y de la ansiedad, Uf. que conforme esto me iba mejorando aparentemente en salud, económicamente y todo, pues eso empezó a empeorar. Y pues yo decía, pero ¿por qué motivo o causa, no? ¿Por O qué si sea, supuestamente debería estar perdona, mejor? perdona, Vanessa, es que por un lado tú dices que, bueno, pues afectivamente con tu novio o novio estabas mejor de salud, pero sin embargo, esto te estaba sucediendo de una forma muy fuerte y que no se te iba, ¿no? El tema de la depresión, la ansiedad, No, peor fue, aumentaba. aumentaba. O Sí, sea que fue aumentando. aparentemente tú decías, ay, qué bien estoy, Sí. porque como tengo ciertas cosas o he conseguido ciertas cosas, digamos que he llegado a ese estándar, ¿no? O a ese punto Ajá. en el que, pero más importante era esto que te estaba pasando por dentro, ¿no? Sí. Y Claro. yo igual, pues iba, yo, es que yo también tenía, iba a mi Ujú. psicóloga, yo no lo sabía, y que era super New Age, Uy, después me enteré. Y pues entonces, pues ella me decía, qué bien que hagas yoga, y pues sigue persistiendo, ¿entiendes? sí, Y yo pues decía, pues que aquí la que está mal soy yo, porque yo aparentemente estoy haciendo todo para sentirme mejor, pero no lo consigo, no, no consigo sentirme bien. Y pues si nadie te entiende, porque tú dices, pues que es que el tema de la depresión, que ahora lo puedo ver como es al revés, en esta felicidad interna que te da Dios, que no es que esté todo color de rosas y feliz, ¿no? claro. Pero bueno, pero puedes ver, como yo he pasado por depresión, en que yo puedo estar en una fiesta o puedo estar en un lugar súper, ¿no? Y yo estar feliz, sonriendo, no, toda así pues empilada, pero en realidad no, por dentro estoy que me muero, ¿no? Claro. Y nadie lo sabe, ¿no? Solamente lo sé, lo sabía yo. Y bueno, eso. Entonces, es que ¿cómo se te quita? ¿Cómo se te quita? ¿Cómo se te quita? Ujú. Bueno, entonces, pues hasta bueno, el punto fuerte en mi vida que me hizo el zamacón fue en la enfermedad de mi papá, que fue una enfermedad larga, pero que la llevamos como que creo que, o sea, creo Dios siempre está con nosotros, ¿no? Eso sí, aunque tú te alejes, pero pues Él siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí. Eh, bueno, lo que pasó fue que viví esta enfermedad, yo ya iba como que frenando un poco todas estas cosas y experiencias que yo iba haciendo, pues viajes aquí, cosas acá, pues Ujú. cuando uno empieza a tener más dinero, pues te alcanza para hacer muchas cosas, ¿no? Y cuando tienes este vacío, lo llenas con más cosas y con experiencias. Ujú. Entonces, pues es que más cosas pues experiencias más fuertes, más fuertes, más fuertes, ¿no? Entonces, si te gusta un viaje y esto me hizo calmar un poquito esta ansiedad, entonces, pues vamos más lejos y más Claro. a un viaje súper lejano, pero no hay dónde ir o sea, no hay ningún lugar en el planeta ni que te vayas ni a otro planeta en donde te quite eso, ¿no? Entonces, eso ya después lo entendí. Pero bueno, entonces, cuando mi papá fallece, es que ya ahí yo comencé a pensar en la muerte, o sea, que es real, ¿no? Porque tú ves pues que la gente fallece, pero no, no te toca acá el corazón, ¿no? O sea, no, pero cuando ya es alguien tan cercano y pues que yo era muy apegada a mi papá, en realidad, Ujú. cuando pasa eso, es que te empiezas comienzas a pensar, pues, ¿y dónde está? Pues si lo volveré a ver, ¿no? Y entonces, eso sí me tocó bastante, me tocó bastante. Y hizo que frenara todo esto y empezara yo a querer volver a sentir eso que yo tenía de niña, que era una seguridad, algo calientito que sabía que te daba, que te daba estar pues con Dios, ¿no? Eso que había perdido. Y poquito a poquito comencé a acercarme a la iglesia, o sea, ir a misa, ¿no?
pero así pero de vez en cuando, poquito a poco. Pero iba preguntando también a personas que habían perdido a sus papás o alguien muy cercano, pues, ¿y qué piensas de la muerte, no? ¿Y dónde crees que está tu familia? Entonces yo andaba preguntando a todo el mundo, llamaba a otra persona que sabía que había fallecido a su papá hace poco, su mamá, ¿no? Y decía, oye, ¿puedo hablar contigo? Y le decía, ¿y cómo te has recuperado? Y que cada uno me contaba su experiencia, ¿no? Ujú. Y así yo iba en ese tema. Y entonces llegó la pandemia, o sea, llegó el COVID. Y pues yo, yo estaba con mi novio en provincia, allí ya teníamos planes de que yo pronto iba a ir a vivir allá con él, Ujú. pero mi mamá iba a pasarla sola en Lima, o sea, en la capital, porque iba a haber pues esta cuarentena en donde todos teníamos que estar Eso en es. casa, encerraditos, ¿no? Entonces yo tomé la decisión de mejor pasarla con mi mamá para que no esté solita, ¿no? Porque, o sea, yo decía, pues prefiero por estar algún tiempo con mi mamá y pues estar con ella y a ver, pues. Y así fue. Regresé y estuve con ella y pues la pandemia se alargó, se alargó y aquí fue, o sea, el encierro fue meses, aquí en Perú fue muchos meses, fue largo y fue difícil y bueno, entonces yo sabía, por como me conocía, que yo estaba pues todavía con este tema de la ansiedad y la depresión, dije pues esto me va a enloquecer, pues estar encerrada aquí y entonces, ¿qué hago, no? Para que no ponerme mal, para estar bien con mi mamá y también porque hace poquito había sido lo de mi papá. Y a nosotras, a mí este encierro me hizo así también estar conectando con mi mamá porque habíamos, pues cada uno, como yo estaba haciendo mi vida, no me di cuenta pues del duelo que no habíamos vivido ambas Ujú. juntas, ¿no? Entonces, eso hizo que se abriera también algo en mí pues, de abrir mi corazón y mi mamá también, ¿no? Entonces nos unimos muy bonito, esa fue una etapa muy bonita. Qué bueno. ¿Cómo se llama tu madre? Lucy, Uy, qué Lucy. bonito. Entonces, con mi mamá estuvimos uniéndonos más poco a poco, o sea, pues que no fue fácil, ¿no? Entendimos que había muchos roces, muchas cosas que no habíamos resuelto, pues estando juntitas se muestran todas las cosas Claro. y sobre todo el duelo, ¿no? El duelo que nos faltó vivir, eso fue importante para mí. Entonces, ya para eso, una de las cosas que a mí me calmaba cuando yo trabajaba con mi trabajo, hacía mis cosas, antes de pandemia y durante pandemia, era escuchar música en principio cristiana, católica, o sea, me calmaba un poco de que no me sienta ansiosa y eso, ¿no? Ajá. Me comenzaba a calmar. ¿Por qué? Por las cosas que decían, por Sí, la por la esperanza que música, había sí, ahí. ajá, sí. Y como te digo, y esa parte calientita, no sé cómo explicarlo, pero es algo como que te arropa, algo que me recordaba a mi época de niña, cuando pues yo estaba bien, O ¿no? sea, que Cuando esa pues parte la tenía tenías Dios en súper mí. presente siempre. Sí, porque eso fue lo que me hizo Claro. no irme peor, ¿no? Porque había momentos, y hubo un momento en donde yo aprendí, o sea, había momentos en donde sí habría alertas, ¿no? Pues es tu angelito y yo estaba diciendo, oye, oye, porque así había momentos en donde sí pude irme bien feo, pero a perderme así bien feo, ¿no? Había momentos en donde sí pude, pero no lo hice, ¿no? Y hubo recuerdo, algo que sí, hasta ahorita me acuerdo, que me asusté, y después es importante que lo diga, porque como ya estaba pues en este tema de enseñar y pues tienes que aprender a preparar tus meditaciones para enseñar a otros a meditar, tienes que preparar y hacer afirmaciones y pues yo escuchaba aparte afirmaciones todo el tiempo hay una autora conocida de un libro que se llama Usted puede sanarse a sí mismo y cosas Ujú. de autoayuda y un montón de cosas, ¿no? Entonces, y pues yo escuchaba pues las afirmaciones y que tienes que levantarte con las afirmaciones y todo eso. Bueno, entonces tenía que preparar mi clase, ¿no? Mi clase para enseñar a otros y tenía que preparar mis exámenes y todo eso que tenía que hacer. Entonces me iba a comprarme cuencos, porque se usan mucho estos cuencos tibetanos, que son de metal, de aleación de metales, de varios, Sí. pero todos con una intención especial, que se hacen todo en oración, porque para eso todo es oración, o sea, no es nada que se haga sin una intención previa. Es decir, si te venden tal cuarcito es porque ha estado rezado, ha estado Ujú. orado, o sea, ¿no? Que por los ángeles, que las hadas, porque ahí todo se mezcla.
mezcla. Ah, sí, en el El New budismo Age todo también. se mezcla. Es que en el New Age se mezcla todo. En el New Age, que ya vamos a hablar de eso, se mezcla budismo, se mezcla un poco de Feng Shui, se mezcla esoterismo, ¿no? Se mezcla todo, se mezcla Uf, todo. Bueno, entonces, cuando voy a esta tienda a comprar mis cuencos, ¿no? Y está feliz, voy a esta vitrina y comienzo a ver, pues no, los cuencos más grandes, más chiquitos, todo, había pues cosas bonitas que te llaman la atención, que son como siempre brillantes, iridiscentes, y después hay que las cartas, que lees las cartas de los ángeles, mm, que cositas todo de luz y aparentemente blanca, que le dicen como magia blanca, ¿no? Como magia blanca. Pero pasando unos cuantos pasitos más allá, otra vitrina que era como color más oscuro. Y mm. dije, pues voy a mirar qué cosa hay, ¿no? Entonces comienzo a acercarme y veo pues figuras, triángulos, ojos, y ya figuras, calaveras. Entonces pues veo que era cosas de ocultismo. O sea, era para gente que pues tenía que... Y yo decía, pues que estoy en una tienda en donde venden esto, que es todo lindo, paz y amor. Pero a un ladito estaba todo esto, ¿no? Tan oscuro. Ostras, Y en realidad es que es lo mismo. Y esto es importante decirlo porque la gente no entiende mucho y piensa pues que no, que yo estoy haciendo esto y que es magia blanca o que es bonito, que yo llamo a los ángeles, pero ¿qué ángel estás llamando? claro, ¿No? qué ángeles. ¿Qué ángeles? ¿Y qué ¿No? ángeles, Que en teoría, qué ángeles están llamando? es que aparentemente todo es luz porque incluso cuando hacemos la meditación decimos pues dices yo soy un ser de luz y que viene la luz y que hacia mí la luz, pero pues es que ya entendiéndolo desde un modo, de este tema ya católico, ¿no? Y cristiano, entendemos que pues hay ángeles también caídos, ¿no? Hay está el bien y está el mal y hay cosas Demonios, pues que te básicamente. engañan, sí, y ni te engañan, te dicen que es todo bonito, pero no es bonito, ¿no? No está así. Y por eso es que ya luego ves tantos testimonios de personas que sí han visto cosas, ¿no? O sea, que sí se han asustado, que han sentido Mm, cosas, ¿no? Y que pues incluso ya cosas más fuertes como que han tenido que ser exorcizados porque han jugado con este tema, ¿no? claro. Bueno, entonces ya, yo por ese lado realmente no me fui, pero ahí sí recuerdo que yo me asusté y dije, pero ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Y ahí comencé como a investigar, pero dije, pero no, si yo me mantengo, decía, pues, si yo me mantengo en esta línea para acá, matemáticamente no me voy mucho por acá, yo lo puedo manejar, ¿no? Sí. Yo sé hasta dónde ir, ¿no? Pero pues ya entendiendo esto, y bueno, ya después que hablamos de los ejercicios espirituales, yo aprendí que, que pues caminar en el filito, ¿no? ¿Por qué caminar siempre en el filito cuando te puedes caer y es horrible? ¿No? Entonces mejor vente más para acá y camina en la verdad, ¿no? Siempre en la verdad, pues, ¿no? Camina en los caminos de Dios. Bueno, entonces yo pues andando en el filo siempre, ¿no? Y, a ver, ¿ya en qué parte estoy, Sí, Enrique? estabas, cuando decías que te tienes que preparar los exámenes, Ah, sí, 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 lo de sí. los cuenquitos, viste que el tema que Sí, era del ocultismo, estabas sí, en el tema de la pandemia y todo esto con tu madre. ya. Ya, pero eso que te estoy diciendo, Juanco, fue antes de la pandemia, Vale, ¿no? Todo eso antes. Estoy diciendo los ujú, momentos de alerta, que una de las cosas que se me quedó marcada. es verdad. Entonces yo comencé a investigar un poquito más y ahí fue cuando vi cosas de, por ejemplo, de personas que se habían convertido y que habían hecho yoga y que se habían convertido después a la fe católica. Y yo decía, pero ¿por qué, no? O sea, ¿qué hay de incongruente ahí, no? O sea, y comenzaron a hablar de los peligros y ahí hablaban de cosas que eran temas más profundos, incluso maestros que han estado pues, a niveles avanzados. Hay uno que es una historia que es conocida, ay, Ujú. no soy buena en los nombres, pero si lo buscan era como que alguien que había estado con uno de estos maestros que había incluso enseñado a los Beatles, porque los Beatles también pasaron por este tema, que se habían ido a la India, hicieron yoga, muchas cosas. Por eso es que, bueno, hay una canción donde mezclan también el Hare Krishna. Bueno, hay Sí. una que canta, entonces, y también pasé por ese lado, por los Krishnas, porque hay una comunidad Krishna aquí. Bueno, yo probé de todo, digamos, para no entrar mucho. Probé muchas cosas, sí, probé muchas cosas para Ya, que ya, no ya, ya, ya. piensen que no, que es una cosa superficial, ¿no? Yo
realmente Estuviste bien ampliar. metida en todo Sí, ese en tipo todas las de... cosas, sí, porque lo que yo quería era buscar, pues Claro, la verdad, ¿no? claro, Aparentemente, ¿no? Entonces, pues, claro. si quería buscar, tenía que ir probar en todos lados, según yo, ¿no? Así lo sentí. Bueno, entonces ya llega la pandemia y eso fue, no sé, pues, sé que es algo muy fuerte para todos, ¿no? A nivel mundial, pero yo creo que sí, realmente Dios usó eso realmente para muchas personas, mucha gente que he escuchado luego hablar de esto, ¿no? Cómo es que los ha acercado más a Dios, Ujú. ¿no? Bueno, em, entonces ya ahí estando, eh, comencé a investigar más sobre la religión. En principio, como escuchaba estas canciones cristiano-católicas, después a veces escuchaba un poco de charlas evangélicas, porque es que en el YouTube, porque yo escuchaba en YouTube, comienzan a aparecer cosas, entonces escuchaba y luego yo pues decía, bueno, y comencé a meterme así, luego entré a ver cuentas católicas y decía, oye, ¿y quién canta esto? ¿Y quién hace esto? ¿No? Pues comencé a investigar así. Y pues, en una de esas investigaciones, para eso yo ya comencé a agarrarle miedo a hacer yoga. O sea, no sé miedo, pero me daba, decía, pues es que en verdad esto me estará alejando de Dios. Ahora, lo que yo sentía, es decir, si bien es cierto que yo me sentía bien haciendo los ejercicios, porque pues te relaja en el momento, porque pues no podemos negar, por eso que todo el mundo lo hace. Cuando tú haces el yoga realmente, sientes una diferencia en tu cuerpo, porque estás haciendo un ejercicio físico, ¿no? Ujú. Pero en sí, el yoga está hecho para que, o sea, la práctica física está hecha para que soportes horas de meditación. O sea, para eso está hecho el yoga. El ¿Ah, yoga está sí? hecho, ajá, el yoga Ostras. está hecho para que, o sea, los ejercicios físicos que haces es una preparación para que tú puedas soportar físicamente horas de meditación, ¿no? Estando en posición de loto, estando en posición, ¿no? Eh, por O se- horas o días, ¿no? O sea que todas las personas que están haciendo yoga, que nos están viendo y que hacéis yoga, que sepáis que todos esos Es eso. ejercicios tienen una finalidad. Claro, ajá, Y a sí. mí una de las preguntas que yo tenía respecto a esto es, ¿se puede practicar yoga y se puede ser un católico practicante a la vez? ¿Es coherente? O sea, mm, ¿qué dirías tú en esto? No, no, de hecho, de así, no, No, porque, no es coherente. no, porque yo también quería creer eso, ¿no? O sea, porque es que una parte de ti dice, quiero no dejar esto, ¿no? Y no hay nadie, creo que con más ganas de querer haber querido seguir en el yoga y tener la fe. O sea, yo quería, porque como te digo, físicamente me hacía sentir bien, pero por ese momento. Entonces ahí es cuando yo te mencioné de, por ejemplo, esta chica que había sacado su libro, que mejor no lo nombro, pero bueno, hablaba de que ella, pues que practicaba el yoga, tenía que practicarlo muchas veces al día para poder calmar su mente, ¿no? Para poder, y era eso o doparse, ¿no? O sea, ¿Así? porque el libro se llama así, ¿no? Tal o tal. Entonces, o practicas yoga o pues enloqueces, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a estar en este mundo, noto las personas que tienen esa necesidad o sea, pues, que si yo no hago yoga, ya estoy así y estoy mal y Claro. que pues tengo que hacerlo en la mañana y tengo que hacerlo en la noche. Y lo mismo eran los profesores, ¿no? Yo no notaba que tenían esto, pues, como que una carga energética y era como muy, como que una furia interna, algo así, porque aparentemente es todo paz, Sí. pero porque por dentro están carmando al ogro y si no hago esto, pues explotan, ¿no? Y yo he Uf. visto con mis propios ojos cómo han explotado, porque no se dio cuenta una vez un profesor de que este profesor estaba aparte que era, solamente se alimentaba de frutas, el profesor. Entonces había pedido a que le preparen, a cada rato le tenían que llevar sus jugos especiales que le hacían. Entonces la señorita que le preparaba no estaba. Y entonces dijo, ¿dónde está tal persona que me hace mi jugo? ¿No? Ujú. Y entonces el chico que estaba atendiendo a las personas afuera, entonces se acerca y dice, pero yo te lo puedo preparar. Y él me dijo, y él le dijo, ¿sabes lo que estás haciendo?
Y él dijo, sí, sí, sí. Y pues él pensaba, ¿no? ¿Qué tan difícil debe ser hacer el jugo con agua, ¿no? Porque ya había un zumo con el agua, ¿no? Pero no sé qué forma tenía que haberlo hecho, porque cuando él lo pone y entonces él se enoja tantísimo porque no lo había hecho exactamente como era, ¿no? Sí. Como tenía que hacer su combinación, no sé, pues. Y yo dije, o sea, que me dio pena el chico porque se sintió mal. Y yo decía, pues esta persona que hace, profesor, ¿no? Que vive en este mundo aparente de felicidad y paz, ¿no? Que Ujú. no tiene que estar. Y decía, pero ¿por qué tiene esta furia? Poquito más y le pega por no haber hecho bien el jugo, ¿no? Y bueno, Ostras. no se dio cuenta que yo estaba ahí. Y, y cosas así como que también mencionaba que, pues, que fumaba marihuana y todos los días, que no era nada malo, y pues ya. Ahora, ya, por ese tema, ¿no? Ujú. Que sí hay mucho de eso, o sea, si estás en ese mundo, sí hay también, o sea, uno piensa que es todo pésimo, ¿no? Hay también drogas, hay cosas, ¿sí? Eh, que aparentemente te ayudan, te estimulan, pues a llegar más rápido a ese nivel porque es que el tema es que tú tienes que llegar a un nivel de desconexión total, ¿no? De que aparentemente contigo misma y con ese espíritu interno que está dentro de ti. Entonces, mientras menos mundo haya, aparentemente, mientras Ujú. menos ruido haya, porque ellos le dicen el ruido, siempre dicen, calmen el ruido. Entonces, por eso es que haces como que sonidos con tu boca, haces ciertas cosas para calmar el ruido de tu mente, ¿no? Ah, sí. Ah. Lo Sí, de mientras haces el ejercicio, sí, como el OM o la respiración. Tiene varios tipos de respiración, pero es uno con la nariz que inflas aquí, entonces te calmas y haces como sonidos tipo del mar y haces así, ¿no? Entonces es una constante que lo puedes ir practicando durante todo el día, o sea, es como que haces yoga todo el día en tu mente, Jo, mientras caminas, mira, mientras haces... me estás diciendo esto, Vanessa, y a mí me da mal rollo porque lo último que necesitamos es constantemente, se puede hacer de forma puntual, supongo, pero constantemente estar como evadiéndote de la realidad Y en realidad, porque la realidad te supera, porque lo sí, que sea, ¿no? O sea, no podemos hacer eso. O sea, lo que tenemos que aprender es aprender a vivir y que esa exacto. realidad, pues aceptarla y acogerla. No, no decir, no, como no me gusta, pues me quito de todo. No, no. Claro, es como crearte una burbuja, ¿no? Como crearte una burbuja de fantasía para Claro. ti. Y luego algo que ahorita, ¿no? Ahora ya desde ya en conversión, como veo, es que también está la autocomplacencia. Hay cosas que dicen que son fuertes con respecto a lo que es hacer el yoga para ti, ¿no? Es como el amor hacia ti, es darte amor, ¿no? Y autocomplacerte, o sea, con todo lo que significa eso, ¿no? Y por eso es que hay mucha gente que también va por un camino que va al tema, pues eso, de autocomplacerte, de satisfacerte, ¿entiendes? Ujú. Entonces hay un cierto punto en donde tú estás allí haciendo cosas, pero te puedes ir para a otras ramas, ¿no? Es que da pie a eso, ¿no? Y en tema de Ujú. sexualidad y todo eso. Claro, claro, claro. Y se vuelve todo muy libre. Entonces, por eso te decía de que tú estando allí, o sea, si te metes ahí, puede ser que te vayas más profundo a ciertas cosas Claro. Por eso no hay que que te van a hacer entrar perder. para Y nada. es que, claro, es que yo diría, pues, estás caminando, es que no sabes lo que es, ¿no? Eh, eh, el riesgo que tiene tu alma, ¿no? De perderse y de que yo estoy agradecida porque Dios ha tenido misericordia conmigo y porque yo no sé, logré captar ese llamado, pero pues, ¿qué tal si no? ¿Dónde estaría, no? ¿Qué Ujú. sería de mí? Y bueno, entonces, por ese lado comienzas a ver todas estas cosas. Pero desde mi punto de vista en ese entonces, yo lo veía, bueno, como que, ok, se puede manejar y pues es que cada uno es libre de hacer lo que quiere y bla, 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 ¿no? Y, y el tema de esta constante, pues, acallar la mente y después de eso, de que no necesitas a otro para amar, ¿no? Ya. O sea, porque ya te amas a ti misma haciendo yoga y ya está, no necesitas del otro, ¿no? Jope, están equivocadísimos, la verdad. Claro, o sea, porque nosotros estamos hechos para darnos, ¿no? Para Ujú. donarnos y para servir y ya. Y luego otra cosa que, así un punto
fuerte es que también hay una persona que es muy conocida en el medio y que yo también estudié con esa persona. O sea, si alguien quiere contar más, me dice y me escribe y le digo, ¿no? Pero no vamos acá en el aire Sí. a decir. Pero con esta persona sí he estudiado, que es muy conocida en el medio, entrevistas y gente famosa con esta persona estudia porque es como un gurú, algo así, ¿no? De que no es que sea, no dice que es New Age, pero es super New Age, ¿no? Ujú. Entonces, él practica yoga, lee estos libros, ¿no? Y crea, o sea, que todos los días, así como, pues, lanza una meditación diaria, habla sobre conceptos de la vida y te dice cómo llevar una vida feliz, ¿no? Aparentemente feliz. Y sus frases es que, pues, que nada ni nadie me quite mi paz. Esa es la Ujú. frase. Que nada ni nadie me quite la paz. Entonces, eso es lo que, o sea, pues, oye, tal, no, me siento así, bueno, ¿te quita la paz? Sí, entonces pues, sale ahí, ¿no? O sea, y eso es lo que es como esta tendencia a huir de estas personas, pues porque es que esta persona es media conflictiva, ay, me voy de ahí, me voy de Y ya esa está, persona ¿no? y ya está, ya, ¿ves? O ¿No? sea, como es un Algo así. problema, salgo corriendo. Sí, exactamente. Ya. Esto no va, entonces me voy por acá. Esto, no, y con que las personas, o sea, porque está muy de moda esto de, pues, que es tóxico, que si esto es tóxico, que si este Claro, ambiente es tóxico, que si este trabajo es tóxico, que si mi familia es tóxica, ¿no? Me voy, claro, porque la culpa es mi familia, ¿no? No, yo claro. no, Siempre es la ¿no? culpa de los demás, ¿no? De los demás, ajá, porque Mm. ellos, porque nadie me quita mi paz, ¿no? Y, y eso, ¿no? Entonces, ya, estoy diciendo todas estas cositas que son, que ya es New Age, ¿no? Porque ya en el New Age tienes todo este tema de las afirmaciones y de ese entender o el creer de que pues toda enfermedad o dolencia física tiene que ver con un tema tuyo, ¿no? Ujú, ujú. Y que pues que tú misma te puedes sanar, que tú misma puedes hacerlo, pues. Pero el tema es que pues que mucha gente que se da cuenta, pues que no me estoy sanando como lo que me pasaba a mí, o sea, aparentemente yo debería, ya, es que he estudiado esto, he estudiado lo otro, no soy, tengo diplomada en esto, profesorado en esto, debería yo por lo menos haber en mí calmado esta voz, o esto que yo tenía, Ya, esto acá, ¿no? Y entonces, pues que estoy yo mal, ¿no? Porque pues algo no estoy haciendo bien, pero si todos los días escucho estas afirmaciones, si todos los días hago yoga, si todos los días hago meditación, o sea, ¿en qué estoy fallando? Y entonces, ya luego, ya como te digo, ya comienza yo a despertarlo de mi papá, comienzo a darme cuenta de muchas cosas, veo que, por ejemplo, estas personas que hacen estos libros de autoayuda, que también son súper conocidos, este, pues en realidad tuvieron enfermedades fuertes, ¿no? Y fallecieron de enfermedades fuertes, ¿no? Y pues ellos hacían esto de, pues, que uno tiene que sanarse a uno mismo y pues fallecen por una enfermedad claro. que no la curaron ellos, ¿no? Que no se pueden curar. Y incluso, pues, andando en el tema, porque me puse a investigar más, vi que pues pedían ayuda a estos tipo chamanes o estos brujos de Brasil que, ¿no? que hacen unas eh, cirugías a distancia. Por ejemplo, Uy, le das tu foto ajá, y hacen como algo, ¿no? Y aparentemente tú le mandas nada más y ya, y te sanaste, ¿no? O la gente que va y hace esto, que es súper conocido, o sea, estas cosas que te estoy diciendo aparecen en programas así pues como Oprah, ¿entiendes? O sea, cosas fuertes, sí, o sí, sea, sí, sí, gente sí. que realmente está muy metida y gente no solo, gente de Hollywood, te estoy diciendo ya, te estoy yendo así, a mayores. Ya ves. Y entonces luego alguien que también seguía, que es esta actriz de Hollywood también muy conocida, tiene su página que es muy conocida, que tiene su programa en Netflix, muy conocido, eh, eh, onda todo o sea, toca todo el tema New Age, ¿no? Un poquito de esto y llama a expertos, se sientan y comienzan a contar de cada uno, por ejemplo, en Reiki, en, en yoga, meditación, entonces se sientan, hablan y luego se ve como ellos la experimentan, ¿no? Esta actriz junto con un grupo de su crew, ¿no? La gente que trabaja con ella Ujú. y experimentan esto, ¿no? Esto lo vi en una página de una chica que también hacía yoga y comienza a contar pues que había visto esto y decía, ¿cómo es que esto está en televisión y nadie dice nada, ¿no? Y,
ahí llamó la atención. Ahora, yo hice, no estudié Reiki, no estudié, sí tenía amigas que hacían Reiki y sí estuve en sesiones de sanaciones con energías, con gente que hacía Reiki, ¿no? Pero así grupal, pero no hice esto de imposición de manos, no me hicieron a mí, no me hicieron a mí. Que es como se suele manejar, es como un maestro Reiki es quien, a través de energías, justamente te logra sacar las dolencias, ¿no? Tú acostado en una camilla, entonces, eso se ve. Entonces, cuando o sea, salió en las noticias, el espectáculo decía porque lo habían hecho gente conocida y que se veía, pues ahí fue que la gente dijo, pues ¿qué es el Reiki, no? ¿Por qué le pasa a esa persona? ¿Por qué se está retorciendo en cámaras? Jope. Sí, porque hacen como imposición, o sea, tu mano y la persona se mueve y hace, pues, y se retuerce y hace gemidos y la gente decía, esto parece un exorcismo, decían, ¿no? Y pues, y yo decía, pues, pero es que ahora yo siento que creo que es al revés, no sé, porque, y es como, yo me pongo también a pensar, o sea, yo no sé qué tenía, yo tenía piedritas en la cabeza, no sé, o sea, que ahora como lo ves de esta forma, ¿no? Pero hay gente que está muy metida y no lo ve, ¿no? Pues, no lo está viendo, está muy metida en eso, ¿no? Y, 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 y pues es por eso que yo te decía que yo puedo entender, o sea, los puedo entender porque yo estaba ahí, o sea, no es que ellos estén queriendo hacerse daño, ¿no? Ellos al Ujú. contrario quieren buscar la felicidad y no la encuentran, ¿no? Entonces están prueban y prueban cosas, entonces el New Age, que nunca dice que es New Age, nadie te va a decir, oye, soy New Age, no suelen decirse así, ¿no? No. Pero lo que hace es justamente captar un poquito de cada cosa, lo coman como una sopita bien rica y te lo da a tu medida. Ujú. Que a mí me gusta más esto, entonces mira, tú necesitas un poquito de Reiki, un poquito de esta, ¿no? De esta terapia alternativa, Madre y mía, para vaya ti. batiburrillo de cosas, ¿no? Ujú. Y lo peor, es que también hay muchas cosas que se agarran de la fe católica. O sea, en este New Age también hay cosas de la fe católica. Por eso es que muchos católicos caen en el New Age. ¿Por qué? Porque utilizan la Virgencita, hay mucho Virgen de Guadalupe, muchos ángeles, hay Cruz de San Benito, hay hay así, ya, cositas de nuestra fe, ¿no? Que están mezcladas. Entonces, por eso es que, si, no te voy a decir como si te pareciera, a mí me aparecen páginas de joyas o cositas de mujeres en Instagram, por ejemplo, y te aparecen, por ejemplo, el ojo turco, ¿no? Pero al ladito una cruz y que la usas aquí, ¿no? O la mano Hamsa, que es también no, pero con la cruz de San Benito, que la Uy, usas aquí como amuletos, ¿no? uf, ya, 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 Entonces ya. todo se desvirtúa Todo se pues la desvirtúa. gente lo compra, ¿no? Pero la gente, pues, porque tiene esto, ¿y para qué? La cruz de San Benito sirve para esto. Entonces ya lo utiliza como, pues, todo Claro, totalmente desvirtuado, ¿no? todos Totalmente objetos desvirtuado. que incitan a la superstición y ya está. Exactamente, Claro. exactamente. Entonces, así es. Entonces, las imágenes de la Virgen, los ángeles, y Mm. todo está siendo usado para eso, ¿no? Y pues la gente así lo cree, como amuletos, ¿no? O sea, totalmente desligado de lo que es la fe. Y eso es lo que está pasando. O sea, este es el peligro en sí de New Age, que es bien una mezcla de todo, Mezcla de todo, claro. que aparentemente es bueno, porque tiene un poquito de todo las cosas buenas para tu servicio, ¿no? Y Pero todo lo que esto, ¿y cómo conseguiste salir de todo esto? O sea, supongo que ya fue un poco por lo que decías, que eso no terminaba de llenarte ni de solucionar eso que a ti en realidad te resultaba un tormento, ¿no? Entonces, ¿cómo fuiste? ¿No? sí, porque lo veía en mí, lo veían todos. O sea, no Claro. solamente en mí, en todos los que o sea, todos mis Ujú, amigos. ujú. O sea, pues, porque o sea, esa cosa de que te decía, ¿no? De que si no hago yoga, pues, Claro, ¿no? Es que sí, es que yo ya no he hecho, ¿no? Es que yo ya no he hecho, esto me pasó porque, ¿no? claro, Cosas claro. así. Y este miedo constante, y es que, ¿sabes por qué tienes este miedo? Porque, pues, si aparentemente tú deberías sanarte a ti mismo, tú deberías estar mejor, pues, entonces,
esta culpa encima de ti, de que Ah, pues que encima. soy un desastre, ¿no? O sea, porque mira, estoy replicando todo y pues soy un desastre humano, pues no hay nada peor que yo, porque yo no sé hacer bien las cosas, porque yo no Ujujujú. me sé curar. Y porque no estoy en paz con los demás, y entonces Claro, por eso están, claro. o sea, juegan con eso, o sea, son gente, o sea, hemos sido gente necesitando estar mejor y que aparentemente te dan el remedio, pero está en tus manos. Si no lo haces Claro. bien es por tu culpa, ¿no? Ujujú. Y entonces, ¿cómo es que esto te va a sanar en algún modo? Si al contrario te está hundiendo más en la depresión y en la ansiedad, pues con razón, yo estaba peor, ¿no? Y ya que tú has tenido toda esta experiencia tan profunda en el sentido de haber conocido, de haber estado ahí, de haber sido profesora, de haberte sacado títulos, de haberte gastado dinero, ¿no? Que pueda haber personas que estén escuchando esto, ojalá, Dios quiera, que digan, vale, vale, estoy en la situación, la misma situación que Vanessa, que no consigo que se sanen esas cosas. Y se preguntarán, ¿y entonces con qué me sano? ¿No? Y nosotros podemos decir, pues desde luego, lo que tú puedes hacer para sanarte no, a ti mismo es dejar entrar a Cristo, que yo ahora mismo, después de todo esto que hemos hablado, que es interesantísimo, cuando digo Cristo es como una gota de agua fría o de, como, no sé, como Ah, un algo maravilloso. el Entonces, manantial, da esa respuesta, ¿no? De tu vida, de tu testimonio. O sea, continúa un poquito por ahí, porque también hay una parte interesantísima que ojalá incluso podríamos hacer otro vídeo al respecto sobre los ejercicios espirituales, tu experiencia con eso. es que eso fue. O Eso sea, fue. yo como comencé a ver pues estas cuentas católicas Mm, que me calmaban un poquito, pero de verdad, o sea, me dan una probadita de esa, o sea, pues esa curiosidad, oye, ellos como que tienen algo que yo estoy buscando, ¿no? O sea, te da esa curiosidad cuando ves estas cuentas, por eso es importante que sí haya más de estas cuentas católicas, de gente que vive en la fe y que lo cuente, que diga la verdad, ¿no? Es importante. Bueno, gracias a esto es que yo comencé pues a investigar. Y hubo un padre, porque yo también seguía un padre en Instagram, que mencionó que en su parroquia hacían ejercicios espirituales. Y yo dije, pues, ¿qué será eso? Dije, ¿qué es ejercicios espirituales? Y yo dije, pues, ejercicios es como el yoga, yo pensaba, ¿no? ¿Qué es eso? Y pero, pues, ¿qué es espiritual? Y dije, pues, ¿qué es eso? Me pongo a investigar. Eso fue en la pandemia, o sea, ya entrando en pandemia. Me puse a investigar y encontré que había para hacerlo de manera virtual, porque pues estábamos en pandemia, ¿no? claro, No había claro. forma de salir y hacerlo. Entonces, y yo dije, quiero hacerlo, pero como te digo, sin saber qué era, ¿no? Sin saber, sin entender, pero dije, bueno, pues ya que estamos aquí y quiero ver, pues quiero aprender, quiero saber, quiero lo que ellos tienen, ¿no? Quiero esa paz parece que tienen, quiero esa paz que parece que tienen. Entonces, pero o sea, no creo que había investigado, no, nunca había tenido, creo que tanta tentación. O sea, porque cuando yo me he metido a hacer los ejercicios, pasó de todo para que yo no los hiciera. O Ujú. sea, de todo, de todo. O sea, si puedo contar, pero de todo. O sea, en mi casa, en las cosas, de todo, ¿no? Y dentro de mí, que hasta no podían ni entender, o sea, no entendían ni siquiera, o sea, yo y cuando intenté entenderlo, no entendía. Pues no es que yo sea pues tonta o algo así, yo decía, pues porque cómo es que puedo hacer muchas cosas y no entender esto, ¿no? No lo entendía, entonces lo voy a dejar, y lo dejé. Luego, así pasó que otra vez me dieron ganas de volver a hacerlo y dije, pues voy a intentarlo otra vez, y no pude. Ahí va. Ajá. No, de nuevo, yo decía, pues que no sé, que esto es algo, porque hasta miedo me da, porque pasan cosas que quiero hacer algo, pasan cosas que me pareciera que no quieren que yo haga esto, ¿no? Sí, sí. Y entonces fue que me pasó que tuve una infección fuerte en el oído, una infección fuerte eh, y que estuve en cama muy adolorida y fue, o sea, en esa noche que yo estaba pues así, de pronto me había puesto muy mal, o sea, fue muy rápido, ¿no? Y me puse tan mal, o sea, fue de pronto que no podía ni hablar ni pararme.
O sea, estaba muy, muy mal, como para decirle a mi mamá, mamá, llévame al hospital. No podía ni siquiera pararme y decirle, mamá, necesito Jope. ir al hospital. Ajá. Entonces estaba así y, y en ese rato, pues yo dije, pues esto está muy mal, algo me está pasando porque el dolor era insoportable en la cabeza, ¿no? Se había avanzado a mi cabeza y no podía nada, ¿no? Y yo intenté rezar como pedir ayuda, pero tampoco podía, o sea, sentía entre vergüenza, entre pues temor, no sé, de no ser escuchada por todo lo que mal que he hecho, eh, que yo sabía, o sea, dentro de mí supe que si yo la llamaba a ella, que ella es la protagonista de mí, ella es la que o sea, si tú me dices, ¿cómo salí de aquí? Ella, estoy hablando de la Virgen María, mi mamá María, ella me sacó de aquí, así no tengo dudas, puedo decir, ella fue. Entonces, yo he estado ahí y yo lo único que pude decir fue mamá, pero pensando en ella. O sea, dije mamá, pero nada, no dije ven, nada, solo dije mamá. Y, o sea, no lo vi con mis ojos, pero supe que estaba ahí. Y todo se empezó a calmar, o sea, mi corazón se tranquilizó. O sea, sabía que estaba a mi lado, o sea, sabía que estaba allí. Qué fuerte. Y me pude parar, pude ir pues a donde mi mamá y de ahí este, empezó lo que había pasado es que la infección había estado muy fuerte y se había metido tanto hacia una parte, iba a avanzar a mi cerebro, eso fue lo que me dijo el doctor. Se me dijo, sí, o sea, no sé qué te pasó, pero te has salvado, ¿no? Me dijo así. Y entonces fue que yo dije, oh, o sea, para ese entonces, te voy a decir, cuando yo estaba en la fe católica, o sea, cuando era más niña, yo tenía este temor de no rezarle mucho a la Virgen María. O sea, yo decía, pues, a Dios tengo que dar lugar y a la Virgen no mucho, no le rezo mucho, no me arrodillo cuando rezo, no le, cuando rezo le rezaba a ella. Entonces yo no tenía esta como que digan que yo tenía una devoción a la Virgen de antes, ¿no? Lo que sí es cierto que ella siempre sí me estuvo buscando, porque pasaban cosas que, por ejemplo, en mi colegio en secundaria, alguien había venido a traer una imagen de la Virgen, dijeron vamos a hacer un sorteo, y quien salga es porque la Virgen la ha escogido, y salí yo, ¿no? Y yo tuve esa imagen, y yo decía, pues, pero, ¿no? Y así, entonces ciertas cositas que yo te puedo decir más, no, pero que la Virgen siempre ha estado, creo que ella sabía. Entonces, fue por eso es que ahí yo dije, pues tengo que agradecerle, quiero conocerla más, quiero saber más de ella. Entonces dejé de entercarme con hacer los ejercicios espirituales y vi que en esa misma página hacían también consagración a la Virgen. Ah, qué bonito, qué maravilla. Ajá. Entonces yo dije, bueno, aquí seguramente voy a aprender más de ella, que es lo que yo quería como agradecimiento, ¿no? Y también por saber más de ella. Y dije también, a lo mejor, y si ella me ayuda a hacer los ejercicios espirituales, que siento que es lo que debo hacer. Ya para eso te voy a decir de que había muchas cosas que ya estaba depurando, ya había dejado el yoga, ¿no? Ya estaba, comencé a darme cuenta de muchas cosas que yo había estado haciendo mal, ¿no? Comencé a ver un proceso de depuración. Ya bueno, entonces fue por eso es que yo hice la consagración a María, también sin saber, hice la consagración y pues ahí me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Me di cuenta, ella fue la que me dio, y entonces me sentí más fuerte de hacer, bueno, intenté la tercera vez de hacer los ejercicios espirituales Vale. y ya lo pude hacer, o sea, lo entendí, fue como que pues yo estaba tan bloqueada, tan en sí misma de mí, con tanta soberbia, porque es que yo tenía esto en mí, esta perfección y esta, pues, de entender de querer todo, espérate, es que yo retrocedía el video, intentaba aprender y entender y anotarlo y todo que sea perfecto como yo quería, con una razón. Claro. Pero con María, supe yo, con mamá María, dije, no, o sea, creo que me dijera, es que Vanessa, olvídate eso, abre tu corazón, ¿no? Porque la primera vez que los hiciste fueron online y ya hace nada, hace un mes, ¿verdad? ¿Has hecho ya los ejercicios espirituales de forma Sí, presencial? sí,
¿Y menos de un mes. qué tal la experiencia? ¿Qué tal la experiencia de los ejercicios espirituales físicos? ¿Cuántos días han sido? Nada, de esos ejercicios fue un fin de semana, viernes, sábado y domingo. Ah, vale, poquito. Fue poquito. Pero como yo ya había hecho, cuando yo hice la tercera vez los ejercicios que me tomó, y yo lo he hecho en 5 meses, y eran en las noches, y es que fue fuerte, porque como te digo, ahí, cuando hice los ejercicios en línea, sí tienes, lo que me ayudó es que hubo como un grupo en WhatsApp, no, en Telegram, que te Ujú, iban dando las meditaciones y eso, ¿no? Y tenías también una forma de que tú pudieras tener control, ¿no? De cómo claro. ibas tus avances. Y bueno, pero comencé, o sea, me demoré tanto porque comencé a ver todas las cosas malas que había hecho, mis pecados y más, ¿no? Y Porque Dios más. me mostró todo, o sea, me Ujú, ujú. mostró de esas cosas que tú crees que, pues, es que no son tan malas y no son pecados, o que, pues, que no le hace daño a nadie, pero ahí ves que todo hasta, o sea, hay cosas que tú haces y cómo es que afecta a los demás, ¿no? Y todo lo que cada cosa que uno hace en realidad, cómo afecta, que puede ser para algo bueno o para algo malo, o sea, tienes, al tener a Dios en tu corazón te permite hacer cosas que tú ni siquiera sabes, ¿no? Que Ujú, una ujú. sonrisa que le des a alguien, una palabra que le des a alguien, tú no tienes ni idea de lo que puede ocurrir en esa alma, como a mí me ha pasado, ¿no? Como mucha gente no sabe, ¿no? Lo que ha hecho por haber hecho una canción, por haber ¿no? Eso es. hablado un ratito de que alguien mencionó los ejercicios espirituales, lo que hizo, lo que me ha ayudado a mí, ¿no? Entonces, eh, ya, ya, si Ya tú me si, dices qué cosas son ya si espirituales, quieres, para cerrar con este tema de los ejercicios espirituales, que me parece que es una cosa vamos, es que es ultra recomendable. Ya habéis visto que a Vanessa le ha hecho un bien inmenso. Y yo hago, bueno, hago todos los años, llevo como 6 años haciendo todo una vez al año ejercicios espirituales. Ya los hago siempre que desanímese, pero puedo, ya la... 7 días a la semana, o sea, 7 días hago ejercicios espirituales en silencio, es una Claro, maravilla. es lo mejor. em, y es muy recomendable. Entonces, si quieres para cerrar, pues recomendar, ¿no? O sea, ¿por qué recomiendas los ejercicios espirituales? Y por qué animas a la gente, ¿no? A que Mm. los hagan. A ver, yo puedo decirte, y no me equivoco, o sea, te digo, les digo, los ejercicios espirituales es la mejor cosa que me ha pasado en mi vida. Uh, O sea, ya con eso creo que he dicho todo. No, miren, yo, o sea, lo que es que realmente son santos, o sea, realmente no es cualquier cosa, no es, está presente Dios en todo. O sea, si tú estás allí, vas a ver cómo, si te va a guiar, porque es que, o sea, cuando tú entras en la iglesia católica y la gente pues te ve que has cambiado y ujú, pensará pues que le han lavado el cerebro o muchas cosas, ¿no? Pero es que si supieran que en realidad dicen cosas, pero las cosas te resuenan aquí y quien te habla es el Espíritu Santo. ujú. O sea, Él te comienza a transformar. Que sí es cierto que te dan las charlas, ¿no? Pero hay momentos en que tú haces meditación a solas. Esos son los momentos en donde aparentemente Eso es. ¿no? Aparentemente no pasó nada, estabas tú. O sea, si alguien lo ve por fuera, dice, está aquí que está Vanessa rezando, o ante el Santísimo, es lo que pasa ante el Santísimo. Oye, que eso también es otra cosa. A mí, el Santísimo Sacramento. Es que hay mucho que hablar. Cuando uno Hay habla de mucho de qué Dios, hablar, ¿verdad, como que Vanessa? sí, demasiado. Pero bueno, sí, aparentemente no hay cambio. Pero si supieran lo que Dios hace en un alma, ¿no? Ujú. Y esa transformación, eso es lo que hace el Espíritu. Es el Espíritu Santo que te va a hablar. Y yo lo veo así, porque a mí, yo lo entendí con esto de la pandemia, este encierro, y en el tema de los espirituales, como que tienes que estar para estar con él. Y tú me lo dijiste, me acuerdo, me dijiste, que lo recordé mucho, recuerda, deja todo, porque, del trabajo y todo, porque te vas a encontrar con Dios, ¿no? Me dijiste. Claro. O sea, es esencial ir sin ningún tipo o sea, nada. O sea, tienes que dejar Sí, todo, 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 todo todo, fuera y tú sí. con Dios y ya está. O sea, exactamente, cuando te encuentras. Entonces,
hay esta parte en la Biblia de Oseas, cuando dice, te llevaré al desierto, ¿no? Le llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Esos son los ejercicios espirituales. O sea, ¿cómo es que Dios realmente, o sea, te lleva y te habla al corazón? O sea, te Ujú. enamora. Te enamora. Eso es. y, Pues, y, y bueno, y ya Dios puede decir, ¿y qué experimenté? Pues es que yo me confesé, ¿no? Confesé los pecados de, claro. uff, y yo vi, o sea, que Dios está en los sacramentos, está en el sacramento de la reconciliación, o sea, está, no es que, o sea, yo también antes lo veía como que, pues, y está hablando, les está hablando a alguien que ha hecho todo para no confesarse, o sea, si yo pudiera, pues no hay una forma en donde pueda estar sin confesarme, Sí, sí. ¿no? Esa era yo. Pero puedo decirte de que está allí y que está pues, cuando lo recibes en el sacramento de la Eucaristía. Eso es. Está presente, es real Es y Él, así ha querido estar con nosotros hasta, siempre. hasta el final. Como Él lo prometió, ¿no? Eso Como Él es. lo prometió, estaré con ustedes. Entonces, eh, lo que yo les puedo decir, digamos, si es que me dicen, ¿qué, qué tienes que hacer, ¿no? Para todo esto, déjate amar. Eso es. Déjate amar. Siento que toda mi vida lo que hice fue huir al amor, aparentemente buscando el amor, que pues, pues es como que todo el mundo busca eso, ¿no? O la felicidad del amor, y no te estás dejando amar, ni estás dejando hacerte feliz. Déjate amar, déjate ser feliz por Dios. Él es el que, él es el camino, Él es la felicidad, Él es el amor. Amén. Eso. Amén a eso, Amén. Vanessa. Gracias. Oye, pues si te parece, vamos, también lo que diga la gente, y si no, lo que diga la gente da igual, porque no, pero es broma. Díganlo, Pero díganlo, díganlo. estaría Anímense. muy bien emplazar en otra ocasión para meternos en exclusiva, si te parece, con el tema de los ejercicios espirituales. ¿Estarías dispuesta? Yo recontra feliz porque, o sea, los ejercicios espirituales. O sea, si yo pudiera decirle a todas las personas en el mundo, hagan ejercicios espirituales, a todas, a cada una, y si me dicen, ah, Vanessa, haz esto, yo lo hago. Pues mira, Yo a lo través hago. de internet vas a llegar a muchas personas, así que ya has tenido esa posibilidad y es maravilloso. Así que nada, a darle una vuelta, vamos a prepararlo porque para mí también es algo es importantísimo en mi vida y que es algo que quiero compartir, ¿no? Como dices tú. Así que lo dejamos aquí por hoy. Y así hacemos una segunda parte que me apetece un montón, hablar de los ejercicios. Así que muchas gracias, Vanessa, por este ratazo. Gracias, gracias a todos. Gracias por tu valentía y bueno, pues gracias a todos los que estáis ahí por vernos y escucharnos. Nos vemos en el próximo vídeo, si Dios quiere. Adiós, adiós, adiós.